Buenos días. Este es el noticiero diario del Servicio de Noticias Públicas o Public News Service de el 5 de enero de 2026. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Ross Brown, Catherine Carley, Shantia Hudson, Edwin J. Vieira y Mark Richardson. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió al presidente Donald Trump que dejara de amenazar con la adquisición de Groenlandia, justo un día después de que Estados Unidos llevara a cabo una operación militar que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro. Esto según CNBC. La primera ministra declaró el domingo que el Reino de Dinamarca y por ende Groenlandia forma parte de la OTAN y por lo tanto está amparada por la garantía de seguridad de la alianza. Añadió, cito, ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y Estados Unidos que otorga a este último un amplio acceso a Groenlandia. Por lo tanto, insto encarecidamente a Estados Unidos a que cese las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otras personas que han declarado claramente que no están a la venta. Fin de la cita. Mientras tanto, Santa Fe es la ciudad más cara de Nuevo México, especialmente en materia de vivienda, pero pronto será la primera del país en vincular el salario mínimo con los precios al consumidor y los precios de alquiler justos del mercado. Una nueva ordenanza que entrará en vigor en 2027 aumentará el salario mínimo de la ciudad de $15 la hora a 17.5 la hora y vinculará los futuros aumentos al costo del alquiler. El profesor de la Universidad de Nuevo México, Riley White, se encuentra entre quienes trabajaron en la propuesta. White afirma que ahora se utilizará una fórmula combinada para calcular el aumento salarial anual, donde el índice de precios al consumidor representará una mitad y los datos de alquiler justos de mercado la otra. Cito. Sabemos que es una ciudad cara, pero lo es en un aspecto particular, el sector inmobiliario. Los precios de los alimentos, la vida y los servicios públicos son más accesibles en Santa Fe que en otros lugares. Fin de la cita. En los últimos años, muchas ciudades y condados han aumentado su salario mínimo por encima del salario estatal. Por ejemplo, el salario estatal mínimo de Washington es de aproximadamente $17 por hora, pero es de $21 en la ciudad de Tukwila, el más alto del país, seguido cerca por varias otras ciudades de Washington. Nos dirigimos ahora a Nueva Inglaterra, donde los defensores de la salud en Maine advierten que la pérdida de los créditos fiscales mejorados a través de la Ley de Atención Médica Asequible creará desafíos significativos para la red estatal de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Aproximadamente 65.000 habitantes de Maine obtienen su seguro a través del mercado federal y se espera que las primas promedio aumenten casi un 80% este año. Jess Moore, del Consejo de Envejecimiento de Maine, afirma que se espera que miles de personas pierdan su cobertura, ya que los empleadores se ven obligados a trasladar los costos a sus trabajadores. Cito, Maine está literalmente gobernado por pequeñas empresas, por lo que, con la pérdida de los subsidios, todos estamos tratando de seguir brindando seguro médico. Fin de la cita. Las autoridades estatales informan que la inscripción a través de coverme.gov ha disminuido un 7% en comparación con el año pasado, con casi 6.000 personas que ya han cancelado sus planes para 2026. Los republicanos argumentaron que los subsidios eran demasiado caros y beneficiaban principalmente a las compañías de seguros. Ahora que 2026 ya está en marcha, se espera que casi 43 millones de estadounidenses con préstamos estudiantiles en mora reanuden sus pagos. A partir de este mes, el Departamento de Educación de Estados Unidos notifica la restauración del embargo salarial impuesto por la administración. Esta medida se aplica a los préstamos federales que llevan al menos 270 días sin pagar. La iniciativa de datos educativos informa que Georgia tiene aproximadamente 1.7 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles con una deuda total que supera los 70.000 millones de dólares. Jack Wallace, director de Relaciones con el Gobierno y los prestamistas de la empresa privada de préstamos YRefi, afirma que los prestatarios deberían actuar cuanto antes. Cito,
No debemos escondernos y fingir que esto va a desaparecer. Así que, si recibe un correo electrónico de su administrador, como debería ser, o un sobre de la oficina postal de Estados Unidos, ábralo y averigüe qué está pasando. Fin de la cita. El programa de compensación del Tesoro es el sistema automatizado que el gobierno federal utilizará para cobrar las deudas morosas. Un proyecto de ley de la ciudad de Nueva York diseñado para ayudar a los inquilinos fue derrotado en el último minuto de la administración de Eric Adams. La Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria, o Community Opportunity to Purchase Act, otorga a las organizaciones sin fines de lucro previamente aprobadas la primera oportunidad de comprar ciertos edificios multifamiliares cuando un propietario decide venderlos. Esto ocurre mientras la ciudad lidia con las inmobiliarias que compran edificios y dejan que las viviendas asequibles se deterioren. Elena Rodríguez, del proyecto Nueva Economía, afirma que este veto de última hora no refleja la voluntad de los antiguos electores de Adams. Cito: la ciudad de Nueva York no puede permitir que las acciones de un alcalde saliente que busca apaciguar a poderosos intereses inmobiliarios anulen la voluntad del ayuntamiento y de las comunidades que representa. Este veto no solo atenta contra la necesaria política de vivienda, sino que socava directamente el papel del ayuntamiento como institución democrática. Fin de la cita. Finalmente, casi el 20% de los habitantes de Wisconsin consumen tabaco, y para quienes desean dejarlo este año, mantener ese compromiso puede ser difícil. El grupo Truth Initiative ofrece recursos para quienes han decidido alejarse de la nicotina en 2026. El segundo viernes del año a veces se denomina Día de los que dejan de fumar, ya que es cuando las personas suelen incumplir sus propósitos. Para contrarrestar esto, la Organización para la Prevención de la Nicotina ha lanzado You've Got This Day en su lugar. Este año se celebra el 9 de enero. Megan Jacobs, de Truth Initiative, explica que el grupo ofrece información sobre su programa X basado en la investigación. Cito: introdujimos esto en 2024 para presentarles a los jóvenes nuestro programa gratuito para dejar de fumar llamado Programa X, y así generar conciencia sobre ese recurso a través de una serie de diferentes mecanismos que celebran las victorias cotidianas que llevan a liberarse de la adicción a la nicotina para siempre. Fin de la cita. Añade que el programa X es una colaboración con Mayo Clinic que ofrece un programa digital gratuito y anónimo para dejar de fumar. Puede obtener más información en publicnewsservice.org. De El Lexington Herald Leader, por Christopher Nietzsche. Una segunda persona falleció tras el primer tiroteo fatal del año en Lexington ocurrido el jueves por la noche cerca de South Broadway. El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del 1 de enero en un estacionamiento en la cuadra 10 de South Broadway, según el Departamento de Policía de Lexington. 3 hombres recibieron disparos y uno fue declarado muerto en el lugar. Los otros 2 fueron trasladados a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida. La policía informó el viernes por la mañana que una segunda víctima falleció a causa de sus heridas. La tercera permanece en estado crítico. La oficina forense del condado de Fayette identificó a las víctimas como Mauricio Jenkins, de 20 años, residente de Lexington, y Julio Vázquez, también de la misma edad. Jenkins fue declarado muerto en el lugar a las 7:25 de la tarde, mientras que Vázquez falleció en el hospital de la Universidad de Kentucky a las 8:42 de la tarde del jueves. No se proporcionó información sobre ningún sospechoso. La policía informó que los detectives están investigando. Se solicita a los residentes y dueños de negocios de la zona que revisen las grabaciones de sus cámaras de vigilancia para encontrar posibles pistas. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que llame a la policía al 859-258-3600. Se pueden enviar denuncias anónimas a Bluegrass Crime Stoppers llamando al 859-253-2020 o en línea en bluegrasscrimestoppers.com. Este es el primer homicidio en Lexington del 2026, según datos policiales. La ciudad registró 20 homicidios el año pasado, el tercer año consecutivo en que el recuento anual disminuyó. De El Lexington Herald Leader, por Christopher Nietzsche. Una mujer de Kentucky enfrenta cargos criminales después de usar medicamentos para abortar a un bebé varón desarrollado, según la Policía Estatal de Kentucky.
Melinda Spencer, de 35 años de Campton, fue reportada a la policía el miércoles 31 de diciembre después de que les dijera a los trabajadores de United Clinic en Campton que había abortado su embarazo en su casa, según un comunicado de prensa del 1 de enero de KSP. La policía estatal dijo que entrevistó a Spencer y ella les dijo a los detectives que ordenó medicamentos en línea para inducir un aborto. Spencer tomó el medicamento y enterró los restos en su propiedad en una tumba poco profunda, dijo la policía estatal. Los detectives registraron su propiedad cerca de la cuadra 37 de Flat Mary Road y encontraron los restos. La policía estatal no dijo qué tan avanzado estaba el embarazo de Spencer en el momento en que lo interrumpió. La policía describió los restos fetales como desarrollados. La ley de Kentucky prohíbe casi todos los abortos. La prohibición entró en vigencia en 2022 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe vs. Wade. La ley de Kentucky prohíbe la interrupción del embarazo en todos los casos, excepto cuando la vida de la mujer embarazada corre peligro. Spencer está acusada de homicidio fetal en primer grado, maltrato de cadáver y manipulación de pruebas físicas. Fue ingresada en la cárcel regional de Three Forks el jueves, según los registros penitenciarios. La policía estatal está investigando la muerte. De El Lexington Herald Leader por Valerie Honeycutt Spears. El presidente del Senado de Kentucky, Robert Stivers, afirmó que los líderes estatales están considerando una legislación que podría supervisar las escuelas públicas del condado de Fayette tras meses de controversia por las crisis financieras. En el programa Kentucky Newsmakers de WKYT, emitido el domingo, Stivers, republicano por Manchester, afirmó que FCPS había terminado y que estaba gastando incorrectamente el presupuesto del distrito escolar. Estos comentarios se producen tras un verano turbulento en las escuelas de Lexington después de que los funcionarios del distrito anunciaran un déficit presupuestario multimillonario y un saldo de fondos agotado. Desde entonces, el superintendente Demetrius Liggins ha afirmado que el distrito ha enderezado el rumbo del presupuesto y que hay planes en marcha para revisar nuevos recortes a programas y una posible redistribución de distritos. Sin embargo, los líderes estatales han seguido monitoreando la situación presupuestaria de FCPS. Se está considerando una legislación, declaró Stivers, sobre los legisladores estatales, indicando que la legislación estaba dirigida a supervisar el segundo sistema escolar más grande de Kentucky. Los legisladores de Kentucky regresan a Frankfort para tomar la iniciativa en la sesión de 2026 el martes 6 de enero. De WEKO por Joe Sonka y Sylvia Goodman. La legislatura de Kentucky regresa a Frankfort el 6 de enero para comenzar su sesión de 2026 con la crucial tarea de elaborar un presupuesto estatal bienal que cubra aproximadamente $15.000 millones anuales del Fondo General. A diferencia de las dos sesiones anteriores, impulsadas por el estímulo federal de la era de la pandemia y grandes superávits, los legisladores ahora enfrentan un entorno fiscal mucho más estricto. El apoyo federal se ha evaporado en gran medida y las nuevas leyes federales están reduciendo algunos fondos, lo que podría obligar a Kentucky a absorber hasta $180 millones anuales en costos de asistencia alimentaria. El Estado también se encamina a su primer déficit presupuestario en casi una década, ya que el año fiscal actual termina este verano. Los líderes de la supermayoría republicana acumularon el Fondo Fiduciario de Reserva Presupuestaria del Estado, cerca de $4.000 millones en los últimos años, y utilizaron una parte para costos de infraestructura y pensiones en 2024, pero están menos inclinados a recurrir a las reservas ahora, en medio de un déficit proyectado de al menos 156 millones. El gobernador demócrata Andy Beshear y diversas partes interesadas impulsan importantes inversiones en educación, cuidado infantil y otros servicios, mientras que los líderes republicanos debaten si adelantar los recortes del impuesto sobre la renta, una medida que podría reducir los ingresos en aproximadamente $718 millones anuales, a pesar de un mecanismo de activación fallido este año, destinado a iniciar los recortes. Dentro de la mayoría republicana existen opiniones divergentes sobre la política fiscal. Algunos quieren acelerar las reducciones de impuestos incluso sin cumplir con los requisitos presupuestarios, mientras que otros instan a la prudencia fiscal. Los resultados presupuestarios de la sesión reflejarán cómo los legisladores equilibran la restricción de ingresos, el uso de reservas, las prioridades de gasto y los debates sobre la política fiscal a medida que definen el rumbo fiscal de Kentucky para el próximo bienio. De El Lexington Herald Leader por Jasmine Ulloa.
La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses ha generado sentimientos encontrados entre los venezolanos en Estados Unidos. Celebración por la caída de un líder autoritario, sumada a una profunda ansiedad por su estatus migratorio. Para exiliados de larga data como Alejandro Marcano Santelli, quien huyó de Venezuela tras recibir amenazas de muerte y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense, la destitución de Maduro les brinda alivio personal, pero también pone de relieve la incertidumbre que enfrentan los recién llegados. Casi 8 millones de venezolanos han huido de su país en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, y alrededor de 1,1 millones viven actualmente en Estados Unidos, incluyendo aproximadamente 600.000 bajo el estatus de protección temporal o TPS. Bajo la administración Trump, se han cancelado las protecciones del TPS para los venezolanos, una medida que la Corte Suprema ha permitido mantener en pie mientras continúa el litigio. Y se han suspendido las solicitudes de asilo e inmigración de venezolanos y otros ciudadanos. Los funcionarios de la administración argumentan que se ha abusado del TPS y presentan los cambios como necesarios para la seguridad nacional, mientras que los críticos afirman que las políticas estigmatizan injustamente a los venezolanos como criminales y dejan a los migrantes respetuosos de la ley en el limbo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que los beneficiarios del TPS pueden solicitar la condición de refugiado, pero el límite de admisiones de refugiados para el año fiscal 2026 se ha fijado en un mínimo histórico de 7.500, lo que hace improbable que haya alivio para muchos. Los líderes venezolano-estadounidenses y los abogados de inmigración advierten que el retorno de migrantes a Venezuela sigue siendo peligroso en medio de la inestabilidad política y el colapso económico. Mientras algunos venezolanos celebran en las calles, otros se quedan en casa temiendo las redadas de inmigración, sin saber si la caída de Maduro se traducirá en seguridad, ya sea en su país o en Estados Unidos. Puede encontrar más información en kentucky.com y weku.org. Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Kluski, Nicole Liddy, Fred Morgan, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tibbs, Callie Turk, Catherine Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. El link lo pueden encontrar en los comentarios de este post en Facebook o en la descripción del video en YouTube. Tampoco se olviden de darle like a este video, a nuestro video en YouTube y suscribirse a nuestro playlist en YouTube. Las noticias se repiten hoy día a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y en nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana a las 11 de la mañana con nuevas noticias. Que tengan un excelente día.